Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Busquets, de profesión director de proyectos desde hace más de 25 años. Y hoy estoy aquí para platicarles una buena práctica valga la redundancia, en dirección de proyectos que he seguido a través de mi carrera y que he ido aprendiendo con el pasar de dirigir múltiples proyectos. Una de las prácticas que más me funciona y que sigo aplicando hasta la fecha es la planeación o el proceso de planeación. Aunque el proceso de planeación hoy ha sido un poco, si no decirlo, desvirtuado, sí, por las nuevas prácticas o teorías ágiles de proyectos, pues la planeación se ha estado trabajando de una manera muy diferente a como se hacía antes o como se hace en los proyectos predictivos. Pues porque se tiene la supuesta errónea concepción de que la planeación requiere muchos recursos y que lo único que se obtiene de la planeación pues es un plan de proyectos que es rígido, que es complicado seguir, porque los proyectos tienen muchos cambios. Entonces hay toda una serie de comentarios sobre el plan de proyectos o sobre la planeación de proyectos. Pero más allá de que nada más obtengamos un plan de proyectos o el Project Management Plan con la planeación, lo que yo he encontrado y a través de la práctica, que el proceso de planeación tiene un segundo nivel o un nivel paralelo en beneficios. No solamente es obtener el plan de proyecto con todas sus líneas bases. El proceso de planeación, si se lleva a cabo con toda una estrategia, nos puede servir para de una vez trabajar la alineación de los stakeholders o de los interesados, de los principales interesados del proyecto. Es decir, si yo voy a hacer una planeación, pues durante el proceso de planeación incluyo reuniones con mi cliente o con el dueño del proyecto, que participe en ciertos momentos dentro de la planeación para que al mismo tiempo que voy haciendo el plan, él se vaya enterando de cómo vamos a ir trabajando su proyecto y que vayamos aclarando los puntos importantes, las metas, los alcances. Sobre todo el tema de alcance es bien importante para que el cliente sepa exactamente cuál es el alcance de su proyecto y quedemos de acuerdo que esas son las expectativas que vamos a cumplir. Este proceso de planeación no solamente busca obtener un plan de proyecto y no es solamente trabajar para obtener las líneas base y la ruta crítica y todo lo que conocemos. El proceso de planeación que he seguido y que yo les recomiendo que hagan con sus clientes y con sus proyectos sea un proceso que incluya un proceso que incluya no solamente a su equipo de proyectos, sino a todos los stakeholders o la mayoría de los stakeholders. No es que los vaya a sentar a mi cliente 5 o 6 horas para que nos sentemos a planear, pero sí algunas juntas importantes, algunas juntas que nos ayuden a aclarar estos puntos y que él al mismo tiempo le vayamos presentando todo el esquema de trabajo que vamos a seguir para dirigir su proyecto. Esto nivela las expectativas, incluye al cliente, incluye en las decisiones a los principales stakeholders y crea un sentido de unidad en el proyecto, no solamente con el equipo de proyectos, sino con los propios clientes o los stakeholders principales. Esto mejora muchísimo la comunicación en el proyecto y entonces el proceso de planeación no solamente es conseguir el plan de proyecto, sino conseguir la nivelación de las expectativas de los stakeholders y el reconocimiento de lo que vamos a alcanzar como equipo de proyecto. Yo les recomiendo que no dejen de trabajar en planeación, no solamente para obtener un plan de proyecto, sino hagan procesos de planeación incluyentes donde tengamos a todos los principales stakeholders y con eso van a reconocer que van a obtener grandes resultados desde el inicio del proyecto. Evitarán muchos problemas durante el proyecto, mejorarán la comunicación y al cierre del proyecto será mucho más fácil a ponerse de acuerdo con el stakeholder principal para que les reciba el proyecto. Eso es algo que yo hago desde hace más de 15, 20 años y que sigo haciendo y que aunque sean proyectos ágiles, yo les recomiendo que hagan procesos de planeación incluyentes y eso les va a mejorar mucho sus resultados. Espero que esto sea una práctica que les ayude en su desarrollo profesional o en su práctica profesional y los veo la próxima vez. Gracias.